De Radio Caprina, frecuencia modular. Son las 12:40 en todo el país, 12:40. Vamos a retomar el tema de Ciudad Nueva a partir de la 1 de la tarde, pero reitero la información que estamos manejando, es que habría una reunión en la provincia Jorge Basadre, en Locumba, sobre estos acuerdos que se tenían que finalmente plasmar del ofrecimiento de la minera Sauder. Felipe Mamani nos hace llegar el siguiente artículo. ¿Qué tal Concha? El engaño de Sauder no debe pasar. Dice lo siguiente, en el anterior artículo hablamos de las mentiras de Sauder después de su espectacular propuesta de 1.314 millones de nuevos soles, dinero que es de la nuestra y no del regalito, y no es un regalito de Sauder, como pretenden hacernos creer. Esto no debe pasar y el pueblo de Tacna tiene que defender sus recursos, porque la bendita lluvia de millones reducirá los recursos del canon en toda la región tacneña. Todos sabemos que en nuestro país no se paga canon minero, lo que se paga es el impuesto a la renta, la misma que pagan todas las empresas en el país, desde la pequeña hasta la gran industria. Lo que ocurre es que el 50% del impuesto a la renta de la gran minería la denominan canon, mediante una ley, es decir, no es el verdadero canon. La propuesta de Sauder consistirá en la deducción de sus impuestos a la renta en los próximos años, es decir, habrá menos canon para distribuir entre los demás municipios, distritales, provinciales, de la región, incluido la Universidad Nacional. Por tanto, la firma, escuchen bien, dice, por tanto, la firma del acuerdo de la mesa de diálogo de Jorge Basadre ocasionará finalmente la reducción del canon en los demás gobiernos locales. En otras palabras, los 1.314 millones que le otorgan a Jorge Basadre, o le otorgarán a Jorge Basadre, lo pagaremos todos, viendo cómo se reduce el canon anualmente. De esa forma, la minera, con apoyo de incorrectas autoridades, pretenden hacernos olvidar de los daños que ocasionaron a las zonas de Cinto, Bahía de Ite, Laguna de Suches, por mencionar algunas perlas del impacto negativo de la Sauder. Pretender también que ya no se hable de la compensación por los daños causados. ¿Qué tal Concha? Tacna ha sido demasiado generosa con la empresa minera porque se sacrificó su puerto, su balneario, sus recursos hídricos que en ese entonces eran abundantes, pero ahora el agua es escasa. Es momento que la minera devuelva el recurso hídrico para el desarrollo, recuperarlos. Es digno de querer, habitarnos en nuestras tierras, que ya puso su cuota de sacrificio en demasía. Ojalá no prospere el engaño en Jorge Basadre y ojalá las autoridades no se presten al engaño. Es lo que el artículo que nos publica Felipe Mamani, peruano y tacneño como tú. Estoy en línea con Felipe Mamani. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal, Felipe? Este segundo artículo muy interesante sobre qué tal Concha, lo que se pretende hacer en la provincia Jorge Basadre, y parece que este es un tema que muchos medios están callando y no quieren decir nada al respecto. ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Sí, efectivamente, estamos a pocos días de haber celebrado un aniversario de la salida de las tropas chilenas de nuestra región, porque no es que Tacna se lo incorpora, como muchos nos hacen entender. Lo que sucede es que nosotros festejamos, bueno, particularmente yo siempre lo he entendido así como tacneño, de que celebramos el retiro de las tropas chilenas por la tenaz resistencia que dio el pueblo de Tacna en ese entonces. De manera tal de que a pocos días de eso se pretende consumir también una situación deplorable para con Tacna. Pareciera de que no estaremos considerados en la lista de los territorios en la tierra, si se quiere, para ser considerados de que tengamos noticias buenas, ¿no? Respecto a nuestra situación. Yo particularmente a veces siento cuando viajo hacia el interior del país, por tierra cuando se hace esto, uno parece que en Montalvo, cuando te bajan a controlar de Senasa, pareciera que ahí ya termina el Perú, que Tacna no es parte del país. Cuando se habla del canon, a mí me hubiese gustado, no sé, quizás tú tengas la grabación de las declaraciones del presidente Ollanta,
cuando está por Cagubinas, habla sobre el tema del canon y dice, no es canon, es impuesto a la renta, ¿no es cierto? Ahí lo dice en su declaración del presidente. Sí. De manera tal que lo que se paga en el Perú bajo una ley es el impuesto a la renta que siempre se pagaba, que siempre lo pagaba, y que lo siguen pagando las pequeñas empresas, como el spot que tiene la radio, ¿no? Le pagan las grandes industrias, incluso uno, por persona natural, paga también sus impuestos a la renta, ¿no? Dependiendo cómo vayan los negocios o las ganancias que tenga en marzo. De manera tal de que este ofrecimiento que te hace, porque es venir a hacer un ofrecimiento con la nuestra, Mario, es tener como que dice, y disculpen el término porque no es mi estilo utilizar eso, pero ya la indignación, pues como que dice, ya llega a su límite, y parece pues, que ya la concha es más grande que la tortura, la que tienen para proponer una situación de esa manera, hacernos creer de que hay un aporte extraordinario, hay 4 millones para estudios hídricos, y no se habla nada de la compensación, vamos a recibir más ahora por impuestos, o sea, nos dicen, vamos a dar un crédito para que pagues, para que trates de solucionar tus problemas, ¿no? Al mismo y el estilo de las bancas, de los bancos, ¿no? Cuando te dicen, te voy a dar otro préstamo para que pagues el préstamo, y uno comenta una espiral en la cual te hace dependiente de una situación de esa naturaleza. Y eso es lo que no se está tocando en los medios, o sea, no se logra tocar. Yo te escuché al inicio parte de tu introducción, Mario, cuando la noticia pues ahorita es el monstruo de Hábitat, el tema, situaciones que si bien es cierto es noticia, pero que tiene sus canales en los cuales tiene que tratarse, ¿no? O sea, tienen que conducirse y tienen que finalmente ser sancionados con todo el peso de la ley, en ese sentido, porque tampoco podemos estar de acuerdo, pero de que eso sea como quien dice, que ahí se tenga que ver el desarrollo de Tacna, o de una región, pues también hay una diferencia. O sea, cada cosa tiene que tener su lugar y su situación que se tiene que dar, ¿no? O sea, cada uno ya está encaminada a la investigación, ya esa persona está detenida, está presa, va a ser procesada, y hay que esperar que simplemente la justicia aplique todo lo que tiene que hacerlo. Pero hay el tema de lo que se pretende consumir, porque ahí se está hablando de que se le va a dar ya, porque todo ese ofrecimiento, entre comillas, es previa a la autorización que se le dé para que vaya con su segunda etapa de Toquepala. Claro, yo te doy todo esto, te doy todos esos millones, pero a cambio me vas a aceptar la ampliación de la concentradora. Exacto, entonces va a duplicar de 60.000 a 120.000 su producción, con lo cual significa que va a tener que utilizar el doble de agua, con lo cual va a haber el doble de residuos, o sea, de contaminación, y que eso es indudable. Pero después de eso no vamos a tener que esperar 50 años para ver una posibilidad de que Sauder compense por los daños que ha causado. No te olvides que la compensación no solamente va por el tema hídrico. Tacna iba a tener su puerto, estaba considerado en Tacna, ya estaba ya el inicio de la construcción del puerto, ya llegó la energía para construir, pero uno de los requisitos para que se construya el puerto en Meca, que es una parte, que en ese entonces era una de las partes más profundas que existe en el Océano Pacífico Sur. Sin embargo, este zócalo fue rellenado por los relaves. O sea, uno de los requisitos era, se procedía con el puerto, pero había que retirar los relaves. Y Sauder nunca los retiró, ¿no? Por lo menos en ese entonces, hasta que después, años después, recién lo retira, cuando ya prácticamente perdimos la posibilidad de tener ese puerto. En ese entonces, totalmente financiado, Mario. El balneario que teníamos ahí, Suches que desapareció, Vizcachas que desapareció, Suches que sigue siendo depredada y usufructada por la empresa, Aguicota a punto de colapsar. O sea, imaginas tú la cantidad de agua que se ha perdido, que se ha utilizado. Y no se venga a decir aquí que la laguna, muchos de los oyentes dirán, pero la laguna de Aguicota, ¿qué tiene que ver con Sauder? Es que la laguna de Aguicota generaba la energía que necesitaba Sauder para sus operaciones. Generaba la energía y se bombeaba el agua, y esa agua no se puede utilizar porque se contaminaba con relaves y se hacía inservible. Hubiésemos podido irrigar mucho antes que Majes. Mucho antes que Ajes irrigar las 50.000 hectáreas que tenemos en la pampa de Tomasí y Lomas de Sama, con cual el puerto más la irrigación que se ve en esas pampas, imagínate, no estuviéramos dependiendo necesariamente del comercio, Mario. Ahora, Felipe, ahora en tu artículo tú mencionas que se devuelve el recurso hídrico para el desarrollo, entiendo yo, de toda esta zona, no solo de Jorge Bazares, sino también de Candarave, pero parece que este tema no está en agenda. Claro, eso inicialmente, tú recordarás cuando tuvimos la oportunidad de organizar la marcha que se hizo del pueblo de Frente de Ilabaya, cuando se logró la primera acta, el compromiso de las autoridades para que esto no pase. Estaba en agenda. Una marcha histórica, ahí se logró poner el Frente de la devolución de los recursos hídricos, pero de ahí se ha ido modificando hasta el punto de que los alcaldes, tanto de Jorge Bazares como de Candarave, terminaron prácticamente llevando su mesa a cada provincia,
y ahí arreglando, en caso de Candarave, la situación como se la han arreglado, y ahora Jorge Basadre pretende hacer lo mismo, ¿no? De manera tal de que en ese artículo que yo escribo, el compromiso no solamente es de 2 provincias, es de toda la región Tacna, porque como lo vuelvo a decir, el impuesto, lo que se paga no es canon, es el impuesto a la renta. Y estos aportes que va a hacer, entre comillas, estos ofrecimientos que va a hacer tanto lo que ha hecho en Candarave como de Jorge Basadre, van a ser deducidos en el próximo balance. O sea, en el balance del 31 de marzo del 2014 que va a presentar la empresa. Por lo tanto, el 30 de junio, o los primeros días de julio, los municipios, incluido la universidad, va a recibir menos canon, entre comillas, ¿no? Menos de ese canon que nos... Entonces, afecta a todos. Y lo curioso, Felipe, lo curioso es que, oiga, los medios que tenemos un deber, tenemos una misión, ¿no?, de informar estos detalles, pues muchos se han quedado callados y han hecho un sinnúmero de cortinas de humo, como X noticias que han tratado de generarlas como escándalos para que sean publicados, y finalmente estos temas que son importantes, que van a afectar a la región de Tacna, pasan por alto. La pregunta es, ¿cuánto cuesta todo eso, Felipe? Claro, en algún momento también escribimos un artículo, ¿cuánto cuesta que traicionar a Tacna, ¿no? O ponerse de espaldas a Tacna? Porque todo lo que las empresas mineras han soltado, como quien dice, bajo el tema de ablandar, de sensibilizar a la población, así le llaman, sensibilizar a la población, ¿cuánto crees tú que le han podido pagar a los medios? ¿50.000? ¿20.000? ¿30.000? ¿100.000? ¿Cuánto ha podido gastar en los periodistas en llevar a pasantías, a paseos, recepciones, a una parrillada, una comida por allá, en el día del periodista, una bolsita con souvenir adentro y un chequecito por ahí de medio? ¿Cuánto crees que suma todo eso? ¿Medio millón? ¿1 millón? ¿Tú crees que eso es lo que vale Tacna? ¿Que eso fuera así, Mario? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y ojo, que eso es los que están en los medios, por supuesto, los que están metidos en esto, saben de lo que estoy hablando, van a tener que ponerse de acuerdo que después de que una vez la Sauder consiga nuevamente su autorización para su ampliación, no va a volver vuelta a tocarlos, no va a volver a ponerles propaganda, no va a poder poner avisos, no va a volver a darles a las autoridades para que festejen sus aniversarios, ni nada por el estilo, Mario, hasta después de 50 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Dime tú, hasta antes de ese tema que ha habido de la solicitud de ampliación, si Sauder se estaba preocupando por los medios, ponía propaganda o situaciones por el estilo. Pues no lo ha hecho. Recién nomás empezó a hacer sus planes, entre comillas, de ayuda a la zona de Candarave, llevarle medicamentos, ayuda, ropa de segundo uso, sacar spot publicitario diciendo que le vamos a dar una beca en un instituto. O sea, ni siquiera le pueden poner en una universidad a los hijos de la gente a la cual han afectado con la minería. O sea, en realidad todo es un engaño. Y esto no se puede permitir. Y entonces, en concreto, Felipe, primeramente, ¿no crees tú de aceptar este acuerdo? En segundo lugar, ¿no debe darse la ampliación de la concentradora? No debe darse la ampliación de la concentradora. Primero, tenemos que partir de una base clara, Mario, desde mi punto de vista. Es principista. Y la pregunta es, ¿se produjeron daños o no se produjeron daños por la protección minera hace más de 50 años aquí en nuestra región? Esa es la pregunta. ¿Se produjeron o no se produjeron daños? Yo lo pongo en ejemplo. La respuesta es obvia. Sí, se han producido daños. Ha habido daños. Es como que tú alquilas tu departamento a un ciudadano, le alquiles el departamento y resulta que cuando quiere que se termine el contrato y quieres nuevamente la ampliación de ese departamento, tú vas a verificar, te ha malogrado la mayólica, el piso, las paredes, los interruptores, te ha hecho un desastre. Y él dice, ¿sabes qué? Alquílamelo un año más. Y tú vas a decir, pero ¿cómo te lo va a alquilar? Que gente, mira, ¿cómo tienes eso? Primero repárame por lo menos ese daño, ¿no? Repárame el daño para ver qué voluntad tienes. Eso es lo mínimo. O cuando tú chocas un carro, lógico que tienes que reparar el daño que lo has chocado. No le puedes seguir alquilando el carro si no te lo arregla. Eso es lo que la empresa no reconoce. Esa contaminación de las